Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Reyes Holguín de la Universidad Politécnica de Zacatecas, cursando actualmente lo que sería la Ingeniería en Mecatrónica. El día de hoy se hará la simulación de lo que sería un rectificador de onda completa por medio del simulador de Tinkercad. Lo que se necesitará para realizar esta simulación serán dos osciloscopios, un generador de ondas, cuatro diodos, dos capacitores, uno en este caso que va a ser de 10 microfaradios y el otro de 2200 microfaradios. También se ocupará un capacitor cerámico de 0.47 microfaradios, una resistencia de 180 ohms y un diodo LED. En este caso, el rectificador de onda que se va a realizar será el siguiente. Ahora, por medio de ciertas características que se van a explicar más adelante, el regulador de voltaje de 5 volts no se va a utilizar. Ya se explicará más adelante el por qué. Primero, se va a realizar la conexión del puente de diodos. En este caso, estos dos los colocaré de esta forma, ya que si recordamos, la línea del componente del diodo representaría en la simbología esta línea de aquí. De igual forma que la parte de arriba. Listo. Ahora, lo que sería realizar las conexiones de esta parte del ánodo a ánodo. Lo que simboliza esta parte, la cual iría conectada a negativo. Ahora sería conectar lo que sería estos dos cátodos por medio de esta línea que simbolizaría esta parte, de la cual ya sería la salida de la misma señal. Se realiza la alimentación positiva y la negativa. Lo siguiente, en este caso, observando la imagen, es realizar la conexión del capacitor de 2200 microfaradios a la salida. Lo colocaré en esta parte, el negativo y del positivo estará recibiendo lo que sería la señal. Lo siguiente ahora sería conectar el capacitor cerámico en la misma línea de salida que el capacitor que conectamos anteriormente. En este caso para tomar la misma línea del negativo, pero ahora tomando una línea de aquí para conectar el mismo capacitor. Lo siguiente ahora, saltándonos el regulador de voltaje, sería realizar la conexión del capacitor de 10 microfaradios. Lo colocaré en esta parte, se conecta su negativo y la misma señal que estaría recibiendo de esta parte. Lo siguiente ahora sería realizar la conexión de la resistencia y el LED para poder identificar lo que sería esta la resistencia de carga. En este caso voy a girar la resistencia para tener una mayor comodidad y la colocaré en esta parte. El diodo lo colocaré en esta parte y aquí realizaré una conexión que simplificaría esta misma. Y el negativo
conectados respectivamente. Ahora, para poder identificar el voltaje de salida que se está generando en el diodo LED, vamos a utilizar lo que sería un multímetro. Uno de estos. Y este caso, el positivo estaría conectado en esta parte, que estaría recibiendo la señal del voltaje, y el negativo respectivamente. Ahora, este osciloscopio estaría conectado en esta parte, ya que este simplificaría o también simbolizaría la señal de entrada del generador de ondas. Este simplificaría lo que sería la señal de salida y por ende se colocaría en esta parte donde se conectó el multímetro, ya que estaríamos midiendo la señal o el voltaje de salida que se generó. Ya teniendo la conexión realizada, se conectaría el generador de ondas. Se establecerá que la señal sea senoidal con una frecuencia de 10 Hz para poder observar con detenimiento las ondas del mismo voltaje, y en este caso, como el ejemplo nos dice, sería un voltaje de 9 volts, ya que debido a que este simulador de Tinkercad no cuenta con un transformador para poder utilizarlo. Este sería el caso y esta sería la simulación. Esperamos a que cargue un poco. Ya como se puede observar, la señal de entrada, que era de corriente alterna, ya fue convertida a una señal de corriente directa en esta parte. Ya solo conforme vaya avanzando más la simulación se observará con mayor detenimiento. Ahora, en lo que avanza por lo mientras la simulación, ¿qué es rectificar? Primero se debe de entender ese mismo concepto. Rectificar es prácticamente transformar la corriente alterna producida, ya sea por un cierto transformador, a lo que sería una corriente continua, con el propósito principal de que este mismo voltaje no baje de 0 volts y siempre se mantenga en esa misma cifra, es decir, que se mantenga constante, ya sea para usos que sería, por ejemplo, en este caso de una alimentación de un diodo LED. Pero ahora, ¿cómo funciona todo esto? Voy a detener la simulación y me voy a pasar a esta parte. En este caso, tenemos lo que sería esta imagen, lo que simplificaría o resumiría el funcionamiento del rectificador de onda completa. Primero tendríamos lo que sería la corriente alterna, que en este caso tendría semiciclos positivos y semiciclos negativos. Después de esto, la corriente alterna pasaría por un transformador, en este caso, que reduciría el voltaje mayor a un cierto voltaje menor, por ejemplo, de 220 volts a 9 volts, como es el ejemplo que realizamos. Después de eso, pasaría a lo que sería a la fase de rectificación, que como se dijo anteriormente, es la conversión de alterna a directa. Pero ¿cómo funciona esto? Primero voy a seleccionar este lápiz rojo. Ahora, la corriente alterna tiene un semiciclo positivo y semiciclo negativo que se va repitiendo conforme el tiempo transcurre. Entonces, en este caso, el semiciclo positivo sería el primero en entrar, ya que como se sabe, la corriente circularía de positivo a negativo. Entonces, imaginemos que el positivo está en esta parte y el negativo en esta parte.
Entonces, primero, del positivo a negativo. Como sabemos, la misma corriente no puede pasar por esta misma línea del diodo. Por ende, circularía de esta forma. Pasaría para acá, teniendo por ejemplo aquí una resistencia de carga cualquiera, y por medio de la misma conexión que se tiene, llegaría a esta parte. Ahora de aquí, ya que por la misma razón no puede conducir para acá arriba debido a que la misma corriente impide esa misma conducción, se pasa la corriente por el diodo de la parte de abajo, llegando a lo que sería al negativo de la misma corriente alterna, creando lo que sería este semiciclo que se puede observar de salida. Ahora, ¿qué pasa con el semiciclo negativo? En este caso, el semiciclo negativo sería ahora inversamente, es decir, de negativo a positivo. La corriente pasaría por esta parte y por lo que se explicó anteriormente, por la misma línea del diodo no podría pasar. Por ende, llegaría a esta parte. Pasaría por la resistencia de carga y llegaría a la misma línea del semiciclo anterior. Pero ahora, en este caso, como se quiere llegar al positivo, este por obligación tendrá que subir por el diodo de arriba, llegando al positivo, creando lo que sería este semiciclo positivo de igual forma. Ya que como podemos observar aquí, la resistencia de carga está recibiendo lo que sería el positivo y el negativo en este caso. Esto sería el llamado puente de diodos, permitiendo la rectificación, como se le llama, de la corriente alterna, creándolo lo que sería algo similar a la corriente alterna, pero que no se le llama corriente alterna pura. Corriente directa pura. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ya cuando tenemos lo que sería esta corriente directa, no puede utilizarse para diferentes usos, como por ejemplo alimentar un LED, debido principalmente a las ciertas variaciones de la onda senoidal que tiene. Por ende, tiene que pasar por un proceso de filtración, que en este caso es por medio del uso de los capacitores, que ya utilizando su función de carga y descarga, hace lo que sería el proceso de filtración. ¿Este en qué consiste? El proceso de filtración, en este caso, trata de nivelar lo que sería la máxima señal que se emite, es decir, la señal de salida, para lograr lo que sería una cierta función de valor límite pico y mantenerlo de esa forma en línea recta y por ende tener un voltaje de salida puro. Y esto se puede utilizar mediante el uso de condensadores que tienen esa misma función de dejar la corriente y también pasarla poco a poco para también así obtener el efecto que se desea, que en este caso sería la línea recta que podemos observar. Pero ahora, dependiendo de los mismos valores del capacitor, se podría generar una variación de este tipo, que podría ser un tanto similar a la variación de lo que sería una onda de diente de sierra. Esta variación se genera principalmente debido a los valores que pueden llegar a ser un tanto menores de los capacitores que se utilizan y el proceso de filtración, que a pesar de realizarse correctamente, no llega a estar completo. Por ende, se utiliza valores un tanto más altos y para obtener un proceso de filtración un poco más completo, se utilizarían los capacitores con mayor capacidad de faradios y en este caso, como el ejemplo lo indicó, se utilizó uno de 2200 microfaradios. Entonces, a obtener lo que sería esa línea recta de voltaje directo, ahora sí se podría conectar directamente a un foco LED y en este caso utilizarlo para distintos experimentos y diferentes alimentaciones. Entonces, en pocas palabras o en resumidas cuentas, el rectificador de onda completa sería un convertidor de corriente alterna a corriente directa pura, ya solo que para poder variar las variables de rectificación y de filtración, se utilizaría lo que serían ciertos valores para la capacitancia del mismo capacitor y así tener la cierta variación del voltaje de corriente directa que se desea.
Ya como se explicó anteriormente, ya ejemplificándolo con este circuito, lo que se puede decir es que el puente de diodos aquí generaría una cierta señal de salida que estos dos capacitores estarían recibiendo y por ende estarían realizando el proceso de filtración. Pero ahora, ¿qué sucede? Ese proceso de filtración no llegó a ser completo, ya que como se explicó anteriormente, este caso tuvo una cierta variación, ya que se podía observar aquí en el mismo osciloscopio. Por ende, la misma conexión del otro capacitor de 10 microfaradios se realiza para que el proceso de filtrado, en este caso, sea un poco más completo y pueda generar la señal de salida, en este caso, un poco más pura, que como se dijo también, esta señal no es tan pura, ya que como se puede observar aquí, hay una ligera variación de 1.98 a 1.97 volts, ya principalmente como se dijo, de la misma variación que hay de pico a pico de la misma señal de salida que se obtuvo. Entonces, en este caso se está concluyendo que el mismo regulador de voltaje de 5 volts no se puede utilizar, ya que se genera un voltaje inferior al mismo. Además de que el regulador de voltaje es utilizado mayormente en los usos de corriente directa, aplicándolo a esta variación de corriente alterna, no tendría su funcionamiento completo. Además de que este mismo simulador tiene ciertas limitaciones en cuanto a la corriente alterna. Por ende, el mismo regulador de 5 volts no realiza sus funciones correctamente y también esa sería otra de las razones por las que el regulador no se utilizó en esta simulación, sino que se optó más por realizar el proceso de filtración y obtener un voltaje de salida un tanto fijo para que pudiera mantener encendido, en este caso, una resistencia de carga o un LED, dejando de lado lo que sería en la imagen tratar de obtener el voltaje de salida de 5 volts. Ya con eso ejemplificado y también con esta simulación sería todo por este video.